Estas eran las llaves de mi casa, que ya se puede usted imaginar andar llevando un llavero con todas estas llaves, ¿no? Lo que sería de pesado. Mario Felipe fue un investigador incansable, incansable. Su vida era estar metido en los archivos y buscando documentación. Mario Felipe nació en la ciudad de Comayagua el 16 de septiembre de 1932, hijo del doctor Carlos Martínez Palma, de origen guatemalteco, y la señora Mercedes Castillo Cruz, originaria de la primera capital política de Honduras. La muerte de Mario Felipe Martínez Castillo, el día 30 de julio del 2012, significa para Honduras la pérdida del primer hondureño en obtener un doctorado en historia y ser uno de los representantes de la transición hacia una historia académica y documental dentro de la historiografía hondureña. Yo saqué mi licenciatura de historia en Brasil. En el mismo Brasil saqué mi diplomado. Después trabajé unos años en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Casi se puede decir que yo la inauguré, la nueva universidad, ¿no? En 1966. A mí me tocó criar la carrera de historia en la universidad y, entre otras cosas, también ir a España a sacar mi doctorado en España con una especialidad en arte. Que ustedes pueden ver todos los diplomas que están ahí, que no es mentira el tener los títulos de licenciado, maestría, doctorado, especialidad y todas esas cosas, ¿no? Todo en universidades tanto de Sudamérica, como fue la estadía de 6 años que estuve en Brasil, como la estadía de 10 años que estuve en España, y sobre todo la gran experiencia que uno tiene de ir al Archivo General de las Indias en Sevilla, donde está toda la documentación de la época de la colonia, desde el momento en que se descubrió Honduras hasta más o menos 1823-24. Mario Felipe, yo creo que nos trajo a nosotros y nos enseñó una forma más científica con el método histórico para hacer las investigaciones históricas. Y nos empezó a abrir el campo, nos empezó a abrir más el conocimiento sobre la historia colonial de Honduras. Y eso es lo que yo le valoro, o sea que fue formando ya ese grupo de historiadores que les gusta la historia colonial y presentarnos, lógicamente, la metodología más científica de la consulta del documento, de citar el documento, etc. Bueno, casi todas las iglesias de Honduras, sobre todo la de los indios de Occidente, son iglesias que tienen un gran valor arquitectónico, digamos como la iglesia de San Manuel de Coloete, que es un barroco tardío, ¿ya? Y que es una iglesia enorme de grande, y por dentro mezcla el barroco con el estilo mudéjar, o sea, el estilo que los árabes habían impuesto en España. Y entonces ahí encontramos iglesias como la Campa, San Manuel de Coloete, San Sebastián, Hualcha. Hay varias, bueno, yo creo que hay como unas 30 o 40 iglesias que todas tienen retablos de oro, cálices de oro, copones de oro, lámparas de plata, candeleros de plata, incensarios de plata. O sea que toda la plata que podían está en objetos para el uso de las iglesias. Posiblemente no ha habido un investigador más empeñado en su oficio de investigador y de historiador como tal que el doctor Martínez Castillo. El doctor Martínez Castillo tiene toda una trayectoria muy amplia que la población hondureña conoce por todos los aportes que realizó a través de los distintos medios de comunicación, como también a través de las investigaciones que publicó. Tanto como maestro,
que como investigador el doctor Martínez siempre fue reconocido nacional e internacionalmente. Y en este sentido creo que los hondureños todos estamos en deuda con él por esa actitud tesonera y constante para desarrollar la investigación, aun cuando hubiesen las condiciones más contrarias, ¿verdad? Ahí es donde se prueba quiénes son realmente los investigadores, ¿verdad? Porque en realidad el investigador no requiere muchas veces de tener todas las condiciones ideales, ¿verdad? Sino que en este caso, por ejemplo, Mario Felipe jamás lo detuvo ni la falta de financiamiento, ni la falta de condiciones en términos de espacios de tiempo en el que él pudiese desarrollar su trabajo. Y pues eso dice mucho de su persona, dice mucho de él como individuo y como investigador, y la deuda que vamos a tener eternamente todos sus colegas, sus alumnos y los que le conocimos como amigo, en lo que nos ha dejado como ejemplo. La historia ha sido, como le dijera, vilipendiada en nuestros medios, porque generalmente creen que historia es meterse a leer papeles viejos que no sirven para nada. No, hay una historia económica, hay una historia política, una historia social, una historia religiosa, una historia artística. Bueno, la historia es enormemente amplia como para que le dé a usted todas las respuestas a las preguntas que usted tenga sobre la historia. Me enseñó a tomarle gusto a una asignatura que yo la miraba así como un tanto difícil, ¿verdad? Por ejemplo, paleografía, que es la interpretación, la transcripción de textos de la época colonial, desde el siglo XVI, todas las formas de escritura procesal, escritura cortesana, la escritura encadenada, que es horrorosa, ¿verdad? Entonces, cuando uno se enfrenta al documento y dice, ay, Dios mío, ¿y esto qué dirá? Entonces, él me dio la clase de paleografía. Y cuando yo fui a trabajar en la Cancillería para la Comisión de Soberanía y Fronteras, fue en esa área. Con eso me inicié, siendo transcriptora paleográfica. Entonces, se lo debo a él. Cabe decir que el doctor Martínez estuvo presente en el juicio oral de la sentencia de la Corte Internacional de La Haya, Holanda, donde se dio el veredicto en 1992 a favor de Honduras, siendo una de las figuras claves en la sustentación documental para que nuestro país obtuviera un veredicto favorable. Por ejemplo, la Cancillería, nosotros trabajamos con él ahí en la Comisión de Soberanía y Fronteras. Era la oficina encargada desde los 80 de hacer las investigaciones para el caso limítrofe entre Honduras y El Salvador. Entonces estuvimos con él intercambiando criterios, opiniones, transcribiendo documentos coloniales, elaborando la investigación plena, ¿verdad?, de todo lo que era la problemática limítrofe. Los historiadores nos quedamos asustados cuando oímos decir a los profesores de historia en Honduras que los españoles vinieron a Honduras solo a robarse todo el oro y toda la plata. Y se les olvida que uno va a cualquier iglesia de Honduras y está llena de oro y llena de plata. Entonces, ¿dónde está el oro que se robaron? Lo que se robaron los españoles, y no fue que se lo robaron, sino que era por ley, era el impuesto. Así como nosotros hoy pagamos impuestos a la municipalidad, en esa época el minero, el que tenía una tienda, tenía que pagar un quinto si era de plata, lo que se llama el quinto real. Y si era sobre mercaderías o otro tipo de artículos de agricultura, era el diezmo. Eso era el impuesto que se iba a España. Todo lo demás quedaba en cada uno de los pueblos indígenas. Y yo me he encontrado, por ejemplo, testamentos de algunos alcaldes y de algunos caciques. Sobre todo, imagínense que el cacique de Catacamas tenía 500 caballerías de tierra
a su disposición. Hoy yo creo que no tienen ni media. Y así usted va a ver cómo todos los pueblos de Honduras tenían unas cantidades enormes de tierra con ganados, que todo eso les producía, y generalmente lo ocupaban para el enriquecimiento y embellecimiento de las iglesias en el periodo colonial. Muchos de nosotros, o posiblemente la mayoría, hemos tomado los trabajos de Mario Felipe como referencias para la preparación de nuestras clases o para el conocimiento de lo que es en general la historia de Honduras. Mario, siendo un estudioso y un gran conocedor de la historia colonial, le prestó una singular importancia a la historia del arte colonial. De manera muy significativa, Mario tenía profundos conocimientos respecto a las iglesias hondureñas del periodo colonial y además había estudiado los diferentes tesoros artísticos que existían en estas iglesias, sus altares y los diferentes elementos que componían estos altares. Con Mario conocimos mucho acerca de elementos muy singulares de la historia del arte colonial de las iglesias de Comayagua, por ejemplo. Mario, durante los primeros años de la existencia de la asignatura o cátedra de Historia de Honduras, Mario se convirtió en el guía fundamental para poder instruir no solamente a los alumnos, incluso a nosotros, respecto a esos tesoros que conservan las iglesias nuestras. Y realizamos múltiples viajes a Comayagua, principalmente a la catedral. Pero es de mi conocimiento que Mario también manejaba y dominaba lo que es la historia colonial en cuanto a su tesoro patrimonial de otras iglesias. A lo largo de su vida, son variados los aportes que el Dr. Martínez realizó en el campo de los estudios históricos y del arte en Honduras. La huella, el vacío que deja Mario Felipe en la sociedad hondureña, no solamente a nivel de la carrera o de los historiadores, sino en la sociedad hondureña, porque él fue uno de los pioneros en la recopilación de información para los estudios que se hicieron referente a la Comisión de Soberanía y Fronteras. El gran litigio que tuvimos últimamente, digo, el último que ha ocurrido en el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, él era el que coordinaba y presidía el comité, el equipo de historiadores que transcribían los documentos y recopilaban información de soporte que serviría para los juristas internacionales. Además, era miembro de la Sociedad de la Academia de Geografía e Historia, fundador, tengo entendido, de la fundación, valga el término, del Museo del Hombre hondureño y en otras actividades que estaba involucrado Mario Felipe Martínez. Obviamente que ese es un vacío. Y en las clases del doctor Mario Felipe se presentaba el aspecto cultural. El aspecto cultural en la época colonial, ¿verdad? Las manifestaciones artísticas, desde la escultura, la pintura, la arquitectura. Siendo Tegucigalpa, ¿verdad?, un centro desde su fundación, 1578, que manifestó, ¿verdad?, en los trabajos mineros una parte importante en el desarrollo de la religión. Y la mayoría de utensilios que fueron utilizados en el rito religioso procedían, ¿verdad?, de esta actividad minera. Y al ser Tegucigalpa un centro comercial importante y minero, se fue desarrollando, ¿verdad?, esa cultura económica, religiosa y cultural. De su extensa obra de investigación sobre la referencia a la existencia y la muerte del considerado primer héroe nacional, Lempira, sobre quien publicó su libro Los últimos días de Lempira y otros documentos. De esta obra, cabe destacar su valentía como historiador, puesto que la documentación a la que tuvo acceso en Sevilla refutó la versión original de la muerte de Lempira y que se repite de escuela en escuela año tras año.
Las aportaciones del doctor Mario Felipe, aparte de esto, ¿verdad? Tiene importantes documentos sobre cofradías, ¿verdad? Sobre las intendencias, sobre la historia de Tegucigalpa, que ya señalé, pero su hito más importante, o podríamos decir su bestseller, ¿verdad? Fue reforzar con el trabajo investigativo en el archivo de Indias, ¿verdad? La verdadera historia del Empira. Porque el Empira hasta hace poco, 2 décadas, se creía un mito. Una relación comparativa con lo que pasaba en El Salvador con el cacique Atlacatl, que en una exposición del Congreso Centroamericano de Historia, una investigación de un norteamericano, dijo que era un mito y no hay prueba documental, ¿verdad?, de este cacique Atlacatl, que inclusive, además de héroe, ¿verdad?, fue uno de los batallones que combatió a la insurgencia salvadoreña, ¿verdad?, en la década, ¿verdad?, de la Guerra Fría. El Empira, ¿verdad?, con ese documento que trajo el doctor Mario Felipe, sale a la palestra siendo una realidad objetiva, ¿verdad?, que el Empira defendió una parte de nuestro territorio, un cacicazgo lenca. De esa forma, ¿verdad?, tiene esos aportes, son significativos para la historia y la cultura nuestra. Luego aquí en la universidad, que fuimos compañeros dando clases, ¿verdad? Entonces el intercambio constante de la información, de los puntos de vista, de las experiencias compartidas con los estudiantes en los exámenes, realmente fue fabuloso trabajar con él. Y sí, tengo muchos recuerdos como maestro que no nos miraba de arriba para abajo cuando éramos estudiantes, sino que era una relación muy horizontal, ¿verdad? Entonces, de platicar como amigos, de vernos como amigos. Mario Felipe era la persona querida por todos nosotros, por todos los que fuimos sus estudiantes, los que luego fuimos sus compañeros, tanto en Cancillería o en Antropología. Yo nunca oí que alguien se refiriera en un tono fuera de sitio de Mario Felipe. Siempre era el que estaba pendiente de que, ve, esto le puede servir, y ya vio tal libro, y ya hizo tal cosa. O sea, el guía, ¿verdad?, para que uno lograra hacer su trabajo de decirnos las clases, cómo se hace la clase. Yo me acuerdo cuando éramos estudiantes que nos decía, mire, cuando uno no sabe alguna pregunta de algunos de los que le hagan los estudiantes, usted simplemente dice con mucha calma, se saca un cigarro, lo soba, luego se lo pone en la boca, lo enciende con mucha calma, pero mientras está pensando cuál es la respuesta que va a dar. O sea, toda una didáctica, ¿verdad? Y sí me parecía así como muy interesante el Mario, un personaje inolvidable. Su gran vocación y su gran espíritu de investigador en la historia del arte hondureño, porque constantemente estaba recurriendo, ¿verdad?, en sus pláticas, en su forma de ser, en su forma de expresarse, a los temas vinculados a la historia del arte. Yo personalmente tuve la gran suerte de poder, por ejemplo, hacer mi primer acercamiento a una ciudad tan estupenda como Comayagua, con el doctor Martínez, que me llevó de la mano, pues fui su alumna desde muy temprano, y él me enseñó a apreciar lo que debe ser la aspiración, no solo de un investigador, sino de un ciudadano preocupado por el tesoro cultural que tiene un país. Y en ese sentido, por eso le digo que resulta difícil separar la personalidad, porque cualquier espacio en el que estuviésemos en el territorio hondureño o incluso fuera del territorio hondureño, Mario Felipe estaba constantemente interpretando y enseñando todo lo que uno puede apreciar en el entorno artístico-cultural. Mario era, yo creo que en todo momento nunca perdía eso de ser maestro, siempre había un momento en que uno aprendía algo de él. Platicando con él podíamos estar en una reunión social y se ponía a platicar de algo de historia o algo del pasado y uno aprendía un dato nuevo. O muchas veces que tuvimos que viajar a Comayagua o lo que fuera, vaya, yo fui aprendiendo sobre las iglesias de Comayagua
con él y uno va apreciando, o sea, que a uno le hacía la historia, a mí me la hacía como que estaba viviendo ese momento, tenía esa gran habilidad para hacer eso Mario Felipe. Comayagüela, como le dije, originalmente era un pueblo netamente de indios, con un cacique indio, con un alcalde indio, regidores indios, síndicos indios, en fin, todo lo que era la alcaldía era en manos de indígenas. Pero poco a poco, vecinos mestizos de Tegucigalpa se van a vivir a Comayagüela. Y entonces ahí aparecen familias como los Durón, ¿verdad? Como los Laínez, los Ben, los Zúñiga, que ya eran mestizos, y entonces se va cambiando la mentalidad poco a poco, y el pueblo aquel que era un pueblo de indios apartado, ya se va convirtiendo en un pueblo de ladinos, inclusive de ladinos de mucho prestigio como era la familia Durón, ¿no? Que la familia Durón logró tener rectores de la universidad y personajes de gran importancia. Doña Julia Bende Velázquez, una millonaria que vivía en El Salvador y que tenía grandes problemas. Los Ciri Zúñiga, ¿ah? Entonces esos van cambiando la mentalidad y por supuesto ya no quieren vivir en la casita de paja, en la casita de bajareque, sino que ya en una construcción. Pero no hay también construcciones que sean del siglo XVIII. Pero el aporte de Mario Felipe es eso, es haber abierto ese interés por conocer más sobre la historia colonial, no quedarnos a nivel de leyenda, sino que de conocer mucho más, no solo de Comayagua, sino que de todo lo que ahora es Honduras. Que en los congresos, por ejemplo, yo lo puedo afincar en los congresos centroamericanos de historiadores o de historia, en el cual Mario Felipe era un tipo reconocido por los otros historiadores con doctorados a nivel centroamericano. Él coordinaba mesas de arte colonial o de historia colonial, y sus ponencias también eran muy concurridas, ¿no? Cuando se trataba de que Mario Felipe iba a hablar sobre un tema determinado. Era un académico solicitado también, ¿verdad?, para cualquier conferencia, uno de los mejores conocedores. Vuelvo a decirle que en historia colonial hondureña hay muy pocos especialistas, y si tal vez mi mensaje puede ser que con las nuevas generaciones contribuyamos a preparar a estos muchachos afuera de acá para que hayan un reemplazo eficiente, porque si no, ¿verdad?, recuerda que es nuestra identidad, es nuestro patrimonio. Como le digo, como humano, una excelente persona, desinteresado, sí quería nuestro país. El doctor Martínez fue un infatigable investigador del periodo y el arte colonial hondureño, legándonos desde ya una serie de publicaciones que dan a conocer gran parte de la documentación que pocos historiadores hondureños han tenido acceso, de los archivos de España, Guatemala y México. Cuando los españoles llegaron, Comayagüela ya existía. Era un pueblo de indios, y la relación más antigua que tenemos es cuando el capitán Alonso de Cáceres, que ha fundado la vía de la Concepción del Valle de Santa María de Comayagua, viene a visitar a Olancho. Y al ir de Comayagua a Olancho pasa por dos pueblos, que él dice que son dos pueblos de indios. Uno se llama Tegucigalpa y el otro se llama Comayagüela. Pero son pueblos tan pequeños que entre los dos pueblos apenas llegarán a 30 los vecinos habitantes que habían. Esto quiere decir que eran menos que aldeas, ¿no? Eran verdaderos caseríos. Y entonces él le pide a su adelantado de Yucatán, don Francisco de Montejo, gente para poder poblar estas dos poblaciones indígenas. Una porque después se convierte en un importante real de minas, se descubren minas de plata, y la otra porque era una población indígena que tenía cabildo y cacique propio, o sea, el pueblo era gobernado por un indígena que era el alcalde con categoría de cacique. La importancia de Mario Felipe como historiador dentro de la historiografía y lo que escribió se encuentra básicamente en tratar de dar una explicación al proceso colonial, descubrir qué había ocurrido. Y también otro de sus aportes
es la famosa polémica de la existencia del indio Lempira o el Empira. Entonces Mario Felipe fue también un estudioso de la historia nacional, así también como sus aportes en las cátedras aquí en la Universidad Nacional y especialmente, por último, dentro de la carrera de Historia. Valorar el trabajo de Mario Felipe es algo un tanto complicado porque cuantitativamente se torna un tanto difícil. Me parece a mí que es tan significativa la obra de Mario que lo que se puede decir es que fue un gran aporte, un enorme aporte a lo que es la historia de nuestro país. No cabe duda que los historiadores del siglo XXI encontrarán en la obra de Mario Felipe Martínez Castillo un punto de partida en sus fuentes y documentos para interpretar la sociedad colonial hondureña y su incidencia en el presente. Mario murió viviendo como quería. Él quería investigar historia. Investigó lo que quiso y lo que pudo, ¿no? Mario le encantaba divulgar la historia, no solo por medio de la docencia, sino a quien quisiera oírlo. Y a Mario le pedían conferencias de aquí y de allá, y él iba y las daba. A veces yo le decía, mira, a veces se la pagaban y a veces no. Yo le decía, Mario, deberías cobrar. Le decía, no por vos, sino por los muchachos profesionales que vienen detrás de nosotros. Nos hemos quemado las pestañas estudiando una carrera, no es que seamos aficionados. Ni los que vienen detrás de nosotros son unos aficionados, son unos profesionales de la historia. Entonces merecemos que nos paguen nuestro trabajo. Sí, para dar una conferencia de 1 hora se necesita un montón de estudio acumulado atrás. Y yo le decía, entonces, para que la gente se acostumbre que un historiador no lo hace por deporte, sino por profesión. Y que todo profesional busca ganarse la vida con su profesión. Entonces, pero él no se podía, le digo, es distinto si un sindicato, un patronato, algo de beneficencia o popular te piden una charla, entonces se da la charla gratuita. Pero cuando te la piden gente que tiene dinero o instituciones del Estado que tienen con qué pagar, ¿por qué no les vas a cobrar? Me da vergüenza. Él era, porque con tal de poder hablar de historia, mire, a mí a veces llegaban a mi oficina muchachos de secundaria, yo estaba ocupada haciendo un montón de preguntas. Y yo ya sabía lo que tenía que hacer, les daba unos cuantos libros que sabía que no iban a ir a buscar, y después le decía, mire, vaya donde el doctor Mario Felipe y pregúntele a él. Iba, él lo sentaba en el suelo donde pudiera y les daba una clase de 2 horas. ¿Verdad? Porque él estaba dispuesto y ansioso de comunicar todo lo que sabía. Para poder resolver los problemas actuales, por ejemplo, muchos de los problemas que existen en Honduras vienen no de ahora, sino que vienen de hace muchos años. Entonces, el que sabe la historia y sabe por qué se construyó o se destruyó tal cosa, es la persona que está más apta como para resolver ese problema de la falta o lo demasiado que existe, ¿no? En cambio, el que no sabe le da lo mismo. No sabe, por ejemplo, por qué los partidos políticos, ¿verdad?, cada 4 años están en elecciones, ¿no? Entonces hay toda una serie de datos que solo el que sabe historia se los va dando. Porque la historia, como decían los filósofos europeos, es un revenant, es una palabra en francés. O sea, el que no sabe historia no puede entender el pasado, construir el presente y formar el futuro. Entonces, el que sabe historia puede hacer esas 3 separaciones perfectamente. Conocer el pasado, ver el presente y fomentar el futuro. No caer en los mismos errores que cayeron
nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, porque ellos creían que así era la cosa. Como no sabían, así es, ¿verdad? Porque así somos. El doctor Mario Felipe Martínez Castillo honra a la Academia Hondureña, que quedó en deuda con el historiador de Comayagua, que se enamoró de Honduras. Porque más que todo he sido útil a Honduras. Y eso es lo que todos pretendemos, ¿no? Ser útil.